Sueños destrozados. Espero veros al pasar cuando vaya a España. Romanos 15:24. Uno de los problemas más difíciles de nuestra experiencia humana es que pocos, o acaso ninguno de nosotros vivimos para ver cómo se realizan nuestras más caras esperanzas. Las esperanzas de nuestra infancia y las promesas de nuestros años adultos son sinfonías inacabadas. En una famosa pintura, George Frederick Watts retrata la esperanza en forma de una figura tranquila que, sentada en la cima de nuestro planeta, con la cabeza tristemente inclinada, pulsa la única cuerda intacta de su arpa. ¿Quién de nosotros no ha conocido la angustia de las esperanzas defraudadas y de los sueños frustrados? En la carta de Pablo a los cristianos de Roma encontramos una vigorosa ilustración de este problema de las esperanzas frustradas. Espero veros al pasar cuando vaya a España. Una de las esperanzas más ardientes del apóstol era llegar a España, el punto más extremo del mundo conocido hasta entonces, y desde donde podría predicar mejor el evangelio cristiano. A su vuelta, pensaba mantener contacto personal con aquel animoso grupo de cristianos romanos. Cuanto más pensaba en esta feliz perspectiva, con más celeridad latía su corazón. Los preparativos se centraban en llevar el evangelio a la capital de Roma y a España, el límite más alejado de todo el imperio. ¡Qué esperanza tan luminosa se encendía en el corazón de Pablo! Pero nunca llegó a ir a Roma de la forma que imaginara. A causa de su intrépida fe en Cristo, fue llevado, eso sí, a Roma, pero en calidad de prisionero, y mantenido en cautiverio en una celda de la cárcel. Tampoco pisó nunca los polvorientos caminos de España, ni contempló sus montañas, ni pudo admirar la bulliciosa vida de sus costas. Murió, imaginamos, como un mártir de Cristo en Roma. La vida de Pablo es el relato trágico de un sueño frustrado. La vida nos muestra muchas experiencias similares. ¿Quién no ha emprendido el camino hacia alguna España distante, una meta magnífica o alguna realización espléndida, para acabar dándose cuenta de que el viaje o la empresa se acabarían mucho antes? No marchamos nunca como hombres libres por las calles de Roma. Al contrario, las circunstancias decretan que vivamos confinados en pequeñas celdas. Una pequeña grieta se extiende a través de nuestra vida y una fisura irracional e imprevisible atraviesa la historia. Como Abraham, también nosotros vivimos en tierra de promisión, pero a menudo no llegamos a convertirnos en coherederos de la misma promesa. El objeto siempre queda fuera de nuestro alcance. Después de luchar año tras año por conseguir la independencia, Gandhi tuvo que presenciar una sangrienta guerra religiosa entre los hindúes y los musulmanes, y la subsiguiente división de la India y el Pakistán destrozó el deseo cordial que tenía de una nación unida. Woodrow Wilson murió antes de alcanzar su anhelo ideal de una sociedad de naciones. Muchos negros esclavos en América, después de haber suspirado apasionadamente por la libertad, han muerto antes de la emancipación. A pesar de orar en el huerto de Getsemaní suplicando que pasara aquel cáliz, Jesús tuvo que beberlo hasta la más amarga última gota. Y el apóstol Pablo, repetida y fervientemente, rogaba que le fuera arrancada la espina de la carne, pero el dolor y el tormento continuaron hasta el fin de sus días. Los sueños frustrados son la característica de nuestra vida mortal. Antes de determinar cómo debemos vivir en un mundo en el que nuestras mayores esperanzas no se satisfacen, debemos preguntar: ¿qué debemos hacer en estas circunstancias? Una reacción posible consiste
en concentrar todas nuestras frustraciones en un núcleo de amargura y resentimiento. La persona que sigue este camino probablemente demostrará actitud perversa, un corazón frío y un odio concentrado hacia Dios, hacia los que conviven con Él y hacia sí mismo. Como no puede huir de Dios ni de su vida, transforma su rencor ahogado en hostilidad contra los demás. Puede ser extremadamente cruel con su cónyuge e inhumano con sus hijos. En resumen, su característica más dominante es la perversidad. No quiere a nadie ni a nadie pide amor. No confía en nadie, no espera que los demás tengan confianza en él. Encuentra defectos en todo y en todos, y se queja continuamente. Una reacción de este tipo envenena el alma, arruina la personalidad y daña siempre a la persona que acoge este sentimiento con preferencia a los demás. La ciencia médica revela que enfermedades físicas como la artritis, la úlcera de estómago y el asma a veces son estimuladas por resentimientos muy hondos. La medicina psicosomática, que trata de las enfermedades corporales que provienen de enfermedades mentales, demuestra que un profundo resentimiento puede desembocar en una dolencia física. Otra reacción corriente por parte de personas que experimentan el marchitamiento de sus esperanzas es encerrarse completamente dentro de sí mismos y convertirse en introvertidos totales. No permiten que nadie entre en sus vidas y se niegan a entrar en la vida de los demás. Estas personas abandonan la lucha por la existencia, pierden el gusto por la vida e intentan escapar, levantando el espíritu hacia un reino trascendente de fría indiferencia. Desapego es el término que lo describe mejor. Demasiado interesados en el amor y desapasionados para odiar. Demasiado deprimidos para ser egoístas e inanimados para ser generosos. Demasiado apáticos para experimentar alegría y fríos para sentir dolor. No están ni vivos ni muertos. Simplemente existen, sin ojos, no pueden ver las bellezas de la naturaleza, sin oídos, son insensibles a la majestuosa melodía de la gran música y sus manos no reaccionan ni al contacto de un niño pequeño. No les queda vivacidad, solo el discurrir indiferente de la existencia vacía. Las esperanzas frustradas los conducen a un cinismo impotente, tal como nos lo describe Omar Khayyam. La esperanza terrena en la que el hombre pone el corazón se convierte en ceniza, o prospera, y a veces, como la nieve sobre la faz polvorienta del desierto, suspira 1 o 2 horas y se funde. Esta reacción se basa en una tentativa para escapar de la vida. Los psiquiatras sostienen que los individuos que intentan escapar de la realidad de sus personalidades se debilitan cada vez más hasta que se rompen. Esta es una de las primeras causas de la personalidad esquizofrénica. Una tercera forma de reaccionar ante las decepciones de la vida consiste en adoptar una filosofía fatalista que proclama que todo lo que sucede tiene que suceder y que los acontecimientos vienen determinados por la necesidad. El fatalismo implica que todo está ordenado de antemano y que es inevitable. Las personas que se adhieren a esta filosofía caen en una absoluta resignación ante lo que consideran su destino y se tienen poco menos que por huérfanos desamparados lanzados a las terroríficas inmensidades del espacio. Como creen que el hombre no tiene libertad, no intentan deliberar ni tomar decisiones, sino que esperan pacientemente que las fuerzas externas decidan por ellos. Nunca intentan modificar las circunstancias, como en las tragedias griegas, están controladas por fuerzas irresistibles y remotas. Algunos fatalistas son gente muy religiosa que imaginan a Dios como determinador y regulador del destino. Esta opinión está expresada en uno de nuestros himnos de Navidad. Aunque sea oscuro mi camino y triste mi suerte,
Seguiré en silencio y no murmuraré, sino que musitaré la plegaria divina, hágase vuestra voluntad. Los fatalistas, creyendo que la libertad es un mito, se abandonan en brazos de un determinismo paralizante que llega a la conclusión de que somos, en palabras de este himno navideño, peces inertes del juego que Él juega sobre el tablero de los días y de las noches, y que no debemos preocuparnos por el futuro porque, y para concluir con el himno de Navidad, el dedo moviéndose escribe, y una vez ha escrito, pasa más allá. Ni vuestra piedad ni vuestro ingenio lo convencerán para suprimir media línea, ni todas vuestras lágrimas borrarán una sola palabra. Hundirse en las arenas movedizas del fatalismo es paralizador, tanto intelectual como psicológicamente. Puesto que la libertad forma parte de la esencia del hombre, negando la libertad, el fatalista se convierte en una marioneta y no en una persona. Tiene razón, evidentemente, en su convicción de que no existe la libertad absoluta y de que ésta actúa siempre en el contexto de una estructura predestinada. La experiencia diaria enseña que el hombre es libre para ir hacia el norte, de Atlanta a Washington, o hacia el sur, de Atlanta a Miami, pero no hacia el norte de Miami o hacia el sur de Washington. La libertad se da siempre dentro del marco del destino, pero la libertad existe. Somos al mismo tiempo libres y predestinados. La libertad es el acto de deliberar, decidir y responder dentro de nuestra naturaleza predestinada. Aunque el destino nos impida llegar a alguna España que nos atrae, tenemos capacidad para aceptar este desengaño. Pero el fatalismo bloquea al individuo y lo deja indefenso e inadaptado ante la vida. Además, el fatalismo se basa en un concepto de Dios descorazonador, pues cualquier cosa, buena o mala, es considerada como representación de la voluntad de Dios. Una religión sana está por encima de la idea de que Dios quiere el mal. Incluso aunque Dios permita el mal para dejar a salvo la libertad del hombre, no es causa del mal. Lo que quiere es intencionado, y la idea de que Dios pueda tener la intención de que un niño nazca ciego o de que un hombre sufra los efectos demoledores de la locura es una verdadera herejía que nos presenta a Dios como un demonio en lugar de como un padre amoroso. Adoptar el fatalismo es un camino tan trágico y peligroso para resolver el problema de los sueños frustrados como lo son la amargura y el encerrarse en uno mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta está en la aceptación voluntaria de las circunstancias no deseadas y desafortunadas, aunque nos aferremos a una esperanza radiante, en la aceptación de una decepción limitada, aunque nos aferremos a una esperanza infinita. No se trata de la aceptación lóbrega y amargada del fatalista, sino de la actitud positiva que se expresa en las palabras de Jeremías. Ciertamente, es mi dolencia, debo soportarlo. Jeremías 10:19. Debéis enfrentaros honradamente con vuestros sueños frustrados. Cualquier intento de eludir el problema procurando expulsar de vuestra mente el desengaño os llevaría a una represión peligrosa psicológicamente. Colocad vuestro fracaso en un lugar bien visible de vuestra mente y miradlo cara a cara y preguntaos, ¿cómo puedo convertir en beneficio este valor negativo? ¿Cómo puedo, confinado en una lóbrega celda romana, imposibilitado para alcanzar la España de la vida, transformar esta prisión de ignominia en un puerto de sufrimiento redentor? Casi todo lo que nos sucede puede formar parte de los propósitos de Dios. Puede desarrollar nuestra simpatía o romper nuestro orgullo egoísta. La cruz, querida por la maldad de los hombres, había sido tejida por Dios en el tapiz
de la redención del mundo. La mayoría de las personalidades influyentes del mundo han convertido las espinas en una corona de gloria. Charles Darwin, que padecía una enfermedad física crónica, Robert Louis Stevenson, atacado de tuberculosis, y Helen Keller, sorda y ciega, no respondieron con acritud ni fatalismo y por una voluntad dinámica han transformado las circunstancias negativas en bases positivas. El biógrafo de George Friedrich Händel escribe: su salud y su fortuna habían llegado al punto más bajo. Paralítico del lado derecho y sin dinero, los acreedores le acorralaban y amenazaban con la cárcel. Durante una temporada estuvo tentado a abandonar la lucha, pero se recobró nuevamente para componer la más grande de todas sus obras, el épico Mesías. El Aleluya nació no en un bello paraje español, sino en una fea y angosta celda. ¿Cuántas veces hemos de ver cómo el deseo de ir a España termina en una cárcel romana y qué pocas veces sucede que las cenizas de una esperanza frustrada se conviertan en oportunidades de servir a los propósitos de Dios? Y sin embargo, el vivir con dinamismo comporta siempre victorias sobre uno mismo y sobre la propia situación. Nosotros, los negros, hemos soñado durante mucho tiempo en la libertad, pero todavía seguimos confinados en una prisión ignominiosa de segregación y discriminación. ¿Debemos responder con acritud y cinismo? Evidentemente no, porque esto destruiría y envenenaría nuestras personalidades, llegados a la conclusión de que la segregación es voluntad de Dios. ¿Debemos resignarnos a la opresión? Claro que no, porque es atribuir de forma blasfema a Dios lo que pertenece al diablo. Cooperar pasivamente con un sistema injusto convierte al oprimido en un ser tan malvado como el opresor. La conducta más provechosa es mantenernos firmes con determinación y valentía, avanzar sin violencia entre obstáculos e inconvenientes, aceptar los desengaños y aferrarnos a la esperanza. Nuestra decidida negativa a ser detenidos nos abrirá un día las puertas del éxito. Pero aún en la cárcel de la segregación debemos preguntar: ¿cómo puedo transformar este valor negativo en valor positivo? Reconociendo la necesidad de sufrir por una causa justa, conseguiremos posiblemente nuestra máxima talla humana. Para preservarnos de la amargura, debemos ver en las pruebas de esta generación la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la sociedad americana. Nuestro sufrimiento actual y nuestra lucha pacífica por ser libres pueden ofrecer a la civilización occidental
el dinamismo espiritual que tan desesperadamente necesita para sobrevivir. Naturalmente, algunos moriremos sin ver realizada la esperanza de la libertad, pero tenemos que seguir navegando por la ruta prevista. Debemos aceptar el desengaño finito, pero sin perder nunca la esperanza infinita. Solo así viviremos plenamente sin acritud ni rencor. Este fue el secreto de la supervivencia de nuestros antepasados esclavos. La esclavitud es un asunto bajo, duro e inhumano. Los esclavos traídos de África fueron separados de sus familias y encadenados en los barcos como si fueran bestias. No hay nada más trágico que verse separado brutalmente de la familia, de la lengua y de las propias tradiciones. En muchísimos casos, los maridos fueron separados de sus mujeres y los hijos de los padres. Cuando las mujeres se veían obligadas a satisfacer los instintos biológicos de los amos blancos, los maridos esclavos estaban imposibilitados para intervenir. Pero a pesar de crueldades indecibles, nuestros antepasados sobrevivieron. Cuando un nuevo amanecer solo ofrecía las balas de algodón alineadas, el calor agobiante, el látigo del capataz de cada día, aquellos hombres y aquellas mujeres valientes soñaban con días mejores. No les quedaba otro remedio que aceptar el hecho de la esclavitud, pero se aferraban tenazmente a la esperanza de la libertad. En una situación tan desesperada, formaban en su alma un optimismo creador que los fortalecía. Su impenetrable vitalidad transformaba la oscuridad de la frustración en el fulgor de la esperanza. La primera vez que volé de Nueva York a Londres, lo hice en un avión a hélice que tardaba 9 horas y media en recorrer un trayecto que hoy un jet cubre en 6 horas. Al volver de Londres a Estados Unidos, me dijeron que la duración del vuelo sería de 12 horas y media. La distancia era la misma. ¿Por qué 3 horas más? Cuando el piloto entró en el compartimento de los pasajeros para saludarnos, le rogué que me explicase en qué consistía la diferencia de tiempo. Debe usted saber algo sobre los vientos. Cuando dejamos Nueva York, teníamos el viento a favor, pero al volver tenemos el mismo viento en contra. Después añadió, no se preocupe, estos 4 motores se ríen del viento. En la vida a veces nos alcanzan los vientos a favor de la alegría, el triunfo y las realizaciones, y otras veces son los vientos en contra del fracaso, la aflicción y la tragedia los que nos sacuden furiosamente. ¿Dejaremos que nos derriben los vientos adversos mientras atravesamos el enorme Atlántico de la vida? ¿O se sostendrán los motores internos, espirituales, a pesar del viento en contra? Nuestra negativa a ser detenidos, la valentía de ser, la determinación de continuar a pesar de, revelan la imagen divina que hay en nosotros. El hombre que ha hecho este descubrimiento sabe que no puede dominarle ninguna carga, ni ningún viento en contra podrá ahuyentar su esperanza. Es capaz de resistir todo lo que se presente. Evidentemente el apóstol Pablo poseía esta valentía de ser. Su vida fue una sucesión de contrariedades. A su alrededor solo había planes fracasados y sueños destruidos. A pesar de planear el viaje a España, fue encarcelado en un calabozo romano. Aunque esperaba ir a Bitinia, fue desviado hacia Troas. Su combativa misión por Cristo se midió muchas veces en viaje. Me vi, dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. 2 de Corintios 11:26. ¿Acaso permitió que le pudiesen estas contrariedades? Pues aprendí, dice en Filipenses 4:11, a bastarme con lo que tengo.
Esto no quiere decir que Pablo tuviese que ser complaciente, pues no hay nada en su vida que lo caracterice como un tipo complaciente. En su decadencia y caída del Imperio Romano, Edward Gibbon hace constar: Pablo ha hecho más que cualquier otro hombre por promover la idea de la libertad y decisión en la civilización occidental. ¿Quiere esto significar complacencia? Tampoco aprendió a resignarse ante el destino inescrutable. Al descubrir la diferencia entre tranquilidad espiritual y accidentes externos de las circunstancias, Pablo aprendió a mantenerse firme, sin desesperar, en medio de las adversidades de la vida. Al hacer este descubrimiento, también nosotros podemos ser, como Pablo, destinatarios de aquella verdadera paz que sobrepuja todo entendimiento. Filipenses 4:7. La paz, tal como el mundo la entiende comúnmente, llega cuando el cielo de verano se aclara y el sol brilla con todo su esplendor, cuando la cartera está llena, cuando el espíritu y el cuerpo están libres de dolor y malestar, y cuando se han alcanzado las costas de España. Sin embargo, esta no es la verdadera paz. La paz de la que hablaba Pablo se refiere a la calma del espíritu en medio de los terrores de la angustia, tranquilidad interna entre los rugidos y el furor de las tempestades externas, quietud serena en medio de un huracán desencadenado. Entendemos el significado de la paz cuando todo marcha bien y todo nos cuadra. Pero nos sentimos desconcertados cuando Pablo habla de la paz verdadera que llega cuando el hombre las pasa moradas, cuando los fardos pesan sobre sus espaldas, cuando el dolor punzante atraviesa su cuerpo, cuando está confinado entre las paredes de piedra de un calabozo y cuando el desengaño se convierte fatalmente en realidad. La verdadera paz, una calma superior a cualquier descripción y explicación, es la paz en medio de la tempestad y la tranquilidad en medio del desastre. Por la paz podemos heredar el legado de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Pablo, en Filipos, encarcelado en un calabozo oscuro y desolado, con el cuerpo ensangrentado y apaleado, encadenados sus pies y cansado de espíritu, cantaba, sin embargo, alegremente a medianoche los cánticos de Sión. Los primitivos cristianos se sentían alegres ante los hambrientos leones del anfiteatro y en el dolor agonizante de la mesa de tortura se alegraban de haber podido sufrir por Cristo. Los esclavos negros, doloridos hasta los huesos por el calor agobiante y con los cortes de los recientes latigazos en la espalda, cantaban triunfalmente: poco a poco iré deshaciéndome de este pesado fardo. Son ejemplos vivos de la paz que supera toda comprensión. La posibilidad de tratar en forma constructiva los sueños frustrados viene determinada en último término por nuestra fe en Dios. La fe germina, nos imprime la convicción de que más allá de la vida existe otra vida, por descorazonadoras y catastróficas que sean las circunstancias presentes. Sabemos que no estamos solos, pues Dios habita con nosotros en los calabozos más opresivos y angostos. Y aunque algunos muramos sin haber recibido la promesa terrena, nos llevará por aquellos misteriosos caminos que llamamos muerte hasta llegar a la ciudad imponderable que nos tiene preparada. Su poder creador no se acaba en esta vida terrena, ni su amor majestuoso se incluye en las murallas limitadas del tiempo y del espacio. ¿Sería racional este universo si Dios no reuniera en sí mismo la virtud y la plenitud? ¿No diríamos acaso que es un universo absurdamente incomprensible si la muerte fuera ciega avenida que condujese a la raza humana a la nada? Dios, por medio de Cristo, ha quitado su aguijón a la muerte, liberándonos de su dominación. La vida terrena es un preludio a aquel glorioso nuevo despertar, y la muerte
Es una puerta abierta que nos permite el paso a la vida eterna. La fe cristiana nos posibilita para aceptar noblemente lo que no se puede cambiar, para recibir los desengaños y aflicciones con equilibrio interior y resistir los dolores más intensos sin abandonar nuestro sentimiento de esperanza, pues sabemos, como Pablo testimoniaba, en la vida o en la muerte, en España o en Roma, que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, de los que según sus designios son llamados. Romanos 8:28.